Me echaron de la casa que tanto ayudé a construir. Todo por un simple plato roto. Un plato de cerámica blanca con flores azules, que yo misma compré con tanto cariño en el mercado de San Ángel. Hoy, quiero contarte algo que jamás imaginé que diría. Si algo en esta historia te suena familiar, te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a seguir desahogándome. Mi nombre es Teresa Gómez. Tengo 69 años y vivía en Querétaro, México. Hasta hace unas semanas, cuando todo cambió por ese maldito plato roto. Era un martes por la tarde, uno de esos días grises donde el tiempo parece detenerse. Yo estaba en la cocina de la casa de mi hija Verónica, como lo he hecho todos los días durante los últimos 4 meses. Mis manos, ya arrugadas por el paso del tiempo, se movían de manera automática entre las ollas, preparando la cena para una familia que casi ni me dirigía la palabra. El delantal que llevaba era el mismo que usé durante años en mi propia casa, antes de que las deudas nos obligaran a venderla. Era un delantal azul marino con pequeñas flores bordadas, que yo misma había cosido una noche de insomnio, cuando aún creía que los pequeños detalles importaban en esta familia. El aroma de la sopa de tortillas se alzaba desde la estufa, llenando la cocina con ese toque de chile guajillo y epazote que siempre me hacía recordar a mi madre. Ella solía decirme: «Mija, una mujer que cocina con amor, cocina para siempre». ¿Cuánto me equivoqué? En ese instante, escuché el sonido del portón del garaje abriéndose. Era Carlos, mi yerno, regresando de su trabajo en la empresa de construcción, donde era supervisor. Sus pasos pesados resonaron en el pasillo de los mosaicos, esos mismos mosaicos que yo había ayudado a elegir cuando compraron la casa, hace 5 años, cuando aún fingían que mi opinión les importaba. Me apresuré a servir la sopa en los platos hondos, esos mismos que había comprado en el mercado de San Ángel en mi último viaje a la Ciudad de México. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Era un sábado soleado y pensé que sería bonito regalarle algo especial a Verónica para su nueva casa. Gasté mis últimos ahorros en ese juego de vajilla, creyendo que cada comida compartida en esos platos representaría un pedazo de mi amor en su mesa. El sonido metálico de la cuchara de acero inoxidable resbalando entre mis dedos húmedos me sacó de mis pensamientos. El plato se rompió al caer al suelo, un sonido seco que partió el silencio de la tarde como un grito ahogado. Los fragmentos se esparcieron por el piso de cerámica, mezclándose con las gotas doradas de la sopa caliente, que ahora formaban charcos diminutos entre los trozos rotos del plato blanco con flores azules. Me quedé paralizada observando mi propio reflejo en cada fragmento roto. Era como si ese plato fuera una metáfora de mi propia vida. Algo que alguna vez fue entero y hermoso, ahora se rompió en pedazos en el suelo de una casa que nunca fue realmente mía. Verónica apareció en la entrada de la cocina, su uniforme de enfermera arrugado delatando las interminables horas de trabajo en el hospital. Su cabello castaño estaba recogido en un desordenado moño alto, y las profundas sombras bajo sus ojos reflejaban los efectos de la maternidad y el agotamiento. Pero lo más evidente no era su cansancio, sino el desdén que se había apoderado de su mirada. No me miró. Ya no lo hacía. Simplemente dejó escapar un largo suspiro, uno que había hasta aprendido a convertir en su arma silenciosa contra mí, como un reproche mudo que siempre me golpeaba, sin necesidad de palabras. «Es que ya ni se da cuenta», murmuró, negando con la cabeza mientras se quitaba los zapatos blancos. Carlos apareció detrás de ella, aflojándose la corbata azul marino que usaba en sus reuniones de obra, esa corbata que ya no escondía su panza algo prominente, aunque su actitud seguía siendo la misma, fría, calculadora, siempre evaluando qué le convenía y qué no.
Me miró con esos ojos oscuros y pequeños, como si fuera un objeto inservible. Uno de esos electrodomésticos viejos que ya no valía la pena reparar. «Ya basta, Tere», dijo con el tono cortante que había perfeccionado hasta el punto de hacerme sentir como una sombra. «Ya has hecho lo que pudiste, pero esto no es tu casa. Mejor vete un tiempo». Sus palabras me golpearon como una descarga eléctrica. Cada sílaba era una losa pesada que caía sobre mí, destrozando lo poco que quedaba de mi dignidad. No es tu casa. Como si los meses que llevaba aquí, limpiando, cocinando, cuidando a sus hijos y lavando su ropa, no significaran nada. Como si mi presencia fuera solo un favor temporal. Como si no hubiera sido un refugio para ellos, después de perderlo todo. Como si mi sacrificio fuera invisible. Mi nieta, Jimena, de 12 años, me observaba desde el comedor. Sus grandes ojos marrones, los mismos que yo había tenido a su edad, me miraban fijamente. Esperaba algo. Una palabra, una sonrisa, cualquier gesto que me dijera que todavía importaba para alguien en esa casa. Pero no ocurrió. Jimena se levantó lentamente de la mesa donde hacía sus tareas de matemáticas. Recogió sus cuadernos con una calma demasiado deliberada y subió las escaleras hacia su cuarto. Sus pasos sobre los escalones de madera resonaron como martillazos en mi pecho, golpeando con dureza la realidad de lo que ya era evidente. Incluso mi nieta me veía como un mueble viejo e inservible. Me quedé ahí, inmóvil en medio de la cocina, con los fragmentos de cerámica cortándome las palmas de las manos. El caldo de tortilla se había derramado, enfriándose lentamente en el suelo, formando una mancha pegajosa que sabía que tendría que limpiar. Como siempre. Como todo. La casa siguió sus rutinas así a mi alrededor. La televisión seguía sonando en el salón, inundado de chismes que, para ellos, eran más importantes que lo que pasaba aquí. La vida continuaba, como si mi sufrimiento no existiera. El perro de los vecinos no dejaba de ladrar en el patio de al lado. Los coches circulaban por la calle Constitución, llevando a quienes regresaban a hogares donde el amor les esperaba. Pero yo permanecía en silencio, con los pedazos de mi vida desmoronados en mis manos temblorosas. Cada fragmento se clavaba más hondo, como si cada recuerdo me perforara el alma. Esa noche no intercambié ni una palabra con nadie. Dormí sola, abrazada por una manta delgada que olía a croissant, olía a humedad, sobre el frío y gastado sillón del salón. Las luces de la calle se filtraban a través de las cortinas desteñidas, proyectando sombras errantes en las paredes. Sombras que danzaban al ritmo de los años perdidos. Esos años en los que dediqué mi vida a cuidar a esta familia. El sueño no llegó. Mi mente, despierta, viajó al pasado, reviviendo las veces en que puse a Verónica y a su familia antes que a mí misma. Recordé cómo vendí mi casa en Aguascalientes para ayudarles a pagar el enganche de su casa en Querétaro. Era una casa humilde, pequeña pero mía, situada en la colonia Curtidores, donde viví durante 30 años con Raúl, hasta que el cáncer se lo llevó. Tenía un pequeño jardín con bugambilias que planté yo misma, una cocina tan pequeña como acogedora, y una habitación donde guardaba todos mis recuerdos, en un ropero de pino que heredé de mi madre. «Mamá, necesitamos tu ayuda», me había dicho Verónica por teléfono, con ese tono meloso que solo usaba cuando quería algo. «El banco nos está pidiendo más dinero del que podemos reunir. Si nos ayudas, te prometo que cuando estemos mejor, te devolvemos todo». No dudé ni un instante. Vendí mi casa por 280,000 pesos. Una miseria comparado con lo que realmente valía. Pero el dinero era urgente para ellos.
Les di 250.000 pesos para el enganche y me guardé los 30.000 restantes para mis necesidades, para mis medicinas, por si acaso. Es temporal, mamá, me dijo Carlos con esa sonrisa falsa que ya reconozco bien. En cuanto nos estabilicemos, te ayudamos a conseguir algo mejor. 3 años después, nunca se volvió a hablar de ese dinero. Cada vez que mencionaba el tema, Verónica cambiaba de conversación o inventaba alguna nueva crisis que requería mi comprensión y mi silencio. Cuando mi pensión dejó de ser suficiente para pagar el cuarto que alquilaba en Aguascalientes, volví a pedirles ayuda. «Ven a vivir con nosotros», me dijeron. El espacio era el cuarto de servicio, apenas 2 metros por 3, con una ventana diminuta que daba al patio de lavado. Una cama individual que crujía cada vez que me movía. Un armario en el que apenas cabían mis 3 vestidos y 2 rebozos. Y una silla de plástico donde colocaba la televisión vieja que había traído de mi casa. Pero yo estaba agradecida. O eso me repetía cada mañana cuando me levantaba a las 5:30 para prepararles el desayuno antes de que Carlos saliera al trabajo. Huevos con machaca, frijoles refritos, tortillas calientes, café de olla con canela. Todo listo a las 6 en punto, porque a Carlos le gustaba desayunar viendo las noticias y no toleraba retrasos. Pero la gratitud se me fue apagando lentamente, como una vela que va perdiendo su luz. El sacrificio comenzó a pesarme cada vez más, y con ello, la creciente amargura que se me atascaba en la garganta. Verónica desayunaba de pie, siempre con prisas, siempre lamentándose de que llegaría tarde al hospital. Los niños Jimena y Sebastián comían en silencio, absortos en sus teléfonos. Cada intento de conversación se encontraba con monosílabos, o, peor aún, con el completo desdén de su indiferencia. «Los niños de hoy son así», me decía Verónica cuando expresaba mi preocupación. No era algo personal, claro, pero no podía evitar sentir que sí lo era, demasiado personal. Después del desayuno yo recogía, fregaba los platos, barría, trapeaba, hacía las camas, lavaba y planchaba la ropa. Verónica se iba al hospital a trabajar y Carlos a las obras. Me quedaba sola en una casa que nunca sentí como hogar. A mediodía preparaba el almuerzo, siempre teniendo en cuenta lo que a ellos les gustaba, nunca lo que yo deseaba. Carlos odiaba el pescado, así que nunca comprábamos. Verónica estaba a dieta, por lo que olvídate de tortillas o pan. Los niños solo comían pollo o carne, nada de verduras. Mi artritis empeoraba cada día. Las mañanas eran las peores. Los dedos hinchados, las rodillas rígidas. El dolor constante en la espalda se intensificaba cuando cargaba las canastas con la ropa mojada hacia el tendedero. Pero nunca me quejé. A fin de cuentas, no debía quejarme cuando me daban techo. Los sábados íbamos al Walmart. Yo empujaba el carrito mientras Verónica elegía productos caros. Yogur griego, quesos importados, carnes que costaban más de lo que yo gastaba en toda la semana cuando vivía sola. En la caja, sacaba los billetes de mi pensión para pagar la despensa. «Te lo pagaré la próxima quincena», decía Verónica siempre. Pero la próxima quincena nunca llegaba. Cuando Sebastián cumplió 15 años, organizaron una fiesta en el patio. Yo cociné para 50 personas. Pozole rojo, tostadas, guacamole, aguas frescas. Estuve de pie desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la madrugada, sirviendo, limpiando, atendiendo a los invitados. Nadie me agradeció. Ni siquiera me invitaron a sentarme a comer con la familia. «Mejor ve descansando, ma», me dijo Verónica cuando intenté sentarme en una de las mesas. «Ya hiciste mucho». Me retiré a mi cuarto a comer un plato de pozole sola,
escuchando las risas y la música desde mi ventana, sintiéndome más como una sirvienta que como la abuela del festejado. Las cuentas de luz, agua y gas llegaban a mi nombre, porque mi credencial era la única que no tenía problemas con el buro de crédito. Yo las pagaba con mi pensión de 3.200 toras mensuales. Entre servicios, despensa y mis medicinas para la presión y la diabetes, no me quedaba nada para mí. Mis zapatos tenían huecos en la suela. Mi ropa, gastada y remendada, ya no soportaba ni los rayos del sol. No me cortaba el cabello porque ni siquiera podía permitirme lo más básico. Sin embargo, ellos, siempre ellos, no conocían el significado de la palabra escasez. Se deleitaban con sus pizzas de los viernes, sus noches en el cine, las marcas caras que nunca dejaban de lucir. Una noche fría de febrero, me cayó una fiebre que me dejó destrozada. Escalofríos, sudores, tos persistente que me quitaba el aliento. Desde mi cuarto podía escucharles discutir a lo lejos. «Deberíamos llevarla al médico», decía Verónica, con algo de preocupación en su voz. «¿Con qué dinero?», replicó Carlos. «Que se tome un té de manzanilla. Ya verá cómo se pone mañana». Pasaron 3 días enteros con la fiebre a 1000. Nadie se acercó. Ninguno de ellos vino a preguntar siquiera si necesitaba algo. El 4.º día, cuando la fiebre empezó a ceder, encontré sobre mi cama una caja de paracetamol y una nota de Verónica. «Tómatelo cada 8 horas». Fue entonces cuando comprendí lo que había estado ignorando durante tanto tiempo. No era familia para ellos. Era solo una sirvienta sin sueldo, que dormía bajo su techo. Pero el golpe más devastador fue cuando llegó mi cumpleaños número 69, en abril. Me desperté con la esperanza, aunque sabía que era vana, de que al menos recordaran que estaba viva. Un simple feliz cumpleaños, un abrazo, una vela en un pastel, algo que me dijera que mi presencia importaba. Pero nada, ni siquiera un suspiro. Preparé el desayuno como todos los días. Carlos, absorto en su periódico, se levantó y se fue a trabajar sin decir una palabra. Verónica, con prisas, salió para su turno en el hospital. Ni siquiera se detuvo a mirarme. Los niños, enfrascados en sus audífonos, no alzaron ni la mirada. Cuando llegó la tarde, después de haber limpiado la casa, cocinado y dejado todo en su sitio, me senté en mi cama y lloré. Lloré por todos esos cumpleaños que había organizado para ellos, por todas las veces que puse sus deseos antes que los míos. Lloré por esa mujer que ya no reconocía en el espejo. Aquel día, algo se rompió dentro de mí. Salí, sin rumbo, buscando algo, lo que fuera. Caminé hasta el centro de Querétaro, hasta la Plaza de Armas, y me senté en una banca frente a la iglesia de San Francisco. Con los últimos 100 pesos que me quedaban, compré un boleto de lotería en el puesto de Doña Carmen. «Para la suerte, güerita», me dijo con una sonrisa que apenas podía sostener. «Que Dios la bendiga». Guardé el boleto en mi bolso, sabiendo que era solo una tontería, un capricho de una mujer vieja que solo quería sentir que algo bueno podía pasarle. No sabía que ese pedazo de papel cambiaría mi vida por completo. Esa noche, al regresar a casa, nadie me preguntó de dónde venía. Nadie se preocupó. Nadie siquiera lo notó. Pero, para mí, esa era solo la antesala de lo que estaba por venir. Los días siguientes a mi cumpleaños olvidado se convirtieron en una sucesión de pequeñas humillaciones que me calaban más hondo que cualquier insulto directo. Carlos había adoptado la costumbre de hablar de mí como si fuera invisible. Durante las cenas,
Discutía con Verónica sobre la decadencia de mi salud mental mientras yo servía los frijoles charros que había preparado desde las 6 de la mañana. «Está demasiado distraída», comentaba él, cortando su bistec con precisión meticulosa. «Ayer dejó la estufa encendida toda la tarde». Yo había salido al patio solo un par de minutos para tender la ropa. Un par de minutos. Pero para él era prueba irrefutable de mi deterioro. «Y se levanta muy temprano», continuaba Verónica, sin mirarme, con la vista clavada en su teléfono móvil. «El ruido en la cocina nos despierta». Yo me levantaba a las 5:30 para que todo estuviera listo antes de que ellos despertaran. Pero ahora, hasta mi dedicación parecía un inconveniente. «Habla sola», añadió Jimena, mi nieta, sin apartar la vista de su plato. «La oigo desde mi habitación». Y no era mentira. Había comenzado a susurrar oraciones mientras cocinaba, pequeños diálogos con mi difunto esposo, murmullos de consuelo para mis manos artríticas cuando el dolor me cortaba. Pero escuchar a mi propia nieta usar mi soledad como una acusación me destrozó. «Creo que necesita ayuda profesional», sentenció Carlos, limpiándose la boca con la servilleta que había planchado esa mañana. «Mi tía estuvo igual antes de que la internáramos». La palabra internar flotó en el aire como una amenaza inminente. Dejé de masticar. El trozo de tortilla se me atoró en la garganta. Esa noche, desde mi habitación, los escuché debatir mi futuro como si fuera un problema administrativo. «No podemos seguir así», decía Carlos con esa voz que siempre usaba para imponer su autoridad. «Ya no aporta, solo gasta. Y los niños se sienten incómodos». «Pero es mi madre», replicaba Verónica, aunque su tono sonaba más derrotado que defensivo. «Tu madre vendió su casa y ahora no tiene a dónde ir. Muy conveniente, ¿no te parece?» Un largo silencio. Luego, la voz de mi hija, apenas un susurro. «Tal vez tienes razón». Me quedé despierta toda la noche, mirando el techo agrietado de mi pequeño cuarto, comprendiendo por primera vez que ya no era la madre que cuidaba a su familia. Era una carga que estaban calculando cómo deshacerse de mí. A la mañana siguiente, decidí revisar mis papeles. Hacía meses que no los tocaba, confiando en que Verónica me ayudaría con los trámites de mi pensión y mis cuentas médicas. Rebusqué en mi viejo maletín de documentos, ese de cuero marrón que compré cuando Raúl aún estaba a mi lado. El acta de nacimiento estaba doblada, pero legible. Mi credencial de elector, la cartilla del IMSS, las escrituras de la casa que vendí. Todo parecía en orden hasta que llegué a los papeles del banco. Mi pulso se aceleró al abrir el sobre manila que guardaba los documentos de mi cuenta de ahorros. La misma cuenta en la que cada mes depositaban mi pensión. Los últimos 3 estados de cuenta mostraban movimientos que no recordaba haber autorizado. Retiros de base por 500 €, depósitos de 2.200 €, todos realizados en cajeros automáticos, todos con mi tarjeta. Pero mi tarjeta no estaba en ninguna parte. Rebusqué en mi cartera vieja, de piel sintética, desgastada por años de uso, revisando todos los compartimentos, uno por uno. Nada. Mi corazón comenzó a latir con tal fuerza que temí que fueras a estallar. Volví a examinar los estados de cuenta, ahora con más detalle, calculando las fechas y las cantidades. El 15 de febrero. Retiro de 1.500. Ese día yo estaba en cama, luchando contra una fiebre tan alta que no podía moverme ni para ir al baño. El 28 de febrero. Retiro de Xochorostien. Ese día había estado cuidando a Sebastián, que estaba enfermo del estómago, y no fue a la escuela. El 12 de marzo. Retiro de Postdistofia. Ese día fui al supermercado con Verónica, pero ella condujo todo el tiempo.
Yo nunca salí del coche, ya que me dolían mucho las rodillas. Alguien había estado usando mi tarjeta. Alguien que conocía mi NIP. Alguien que tenía acceso a mis cosas. El NIP que le di a Verónica. Por si alguna vez necesitas ayudarme con algo, hija. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Las manos me temblaron tanto que los papeles se escurrieron de entre mis dedos y cayeron al suelo. Estuve varios minutos sin poder moverme, sin no poder respirar. No podía procesar lo que estaba viendo. Mi propia hija me estaba robando. No, no era robar. Robar era un término que implicaba secreto, furtividad. Esto era mucho peor. Era apropiarse. Era tomar mi dinero sabiendo que nunca lo sabría. Sabía que no diría nada, que no la confrontaría, que no lo denunciaría. Porque... ¿a quién podría contárselo? ¿A la policía? Claro, oficial. Mi hija me roba mi pensión, pero yo vivo bajo su techo porque no tengo a dónde ir. ¿Al banco? Sí, señorita. Alguien está usando mi tarjeta sin mi permiso, pero yo les di mi NIP porque confiaba en ellos. Me quedé sentada en mi cama, rodeada de papeles desordenados, mientras veía cómo se desplomaba la última esperanza que tenía en mi familia. Durante los días siguientes, me dediqué a Sonet a observar con más atención. Vi cómo Verónica regresaba de su jornada laboral, cargada con bolsas del Oxxo, llenas de dulces y refrescos para los niños. Vi cómo Carlos compraba cervezas Corona los viernes, esas tan caras que costaban el doble que las nacionales. Vi cómo Jimena lucía unos audífonos nuevos que no había tenido la semana pasada. Pequeños lujos, pagados con mis 3.200 pesos mensuales de pensión. Una tarde, mientras planchaba en el patio, escuché a Verónica hablando por teléfono con su hermana Rosa, que vivía en Guadalajara. «¿Y cómo está mamá?», preguntó Rosa desde el altavoz. «Ay, hermana, cada día peor», respondió Verónica, dejando escapar un suspiro exagerado. «Ya no se puede valer por sí misma. Nosotros la mantenemos completamente». Me quedé inmóvil detrás de la puerta de cristal, con la plancha caliente en una mano y una camisa de Carlos en la otra. «¿No tiene su pensión?», preguntó Rosa. «Sí, pero ya sabes cómo es eso. No le alcanza para nada. Nosotros cubrimos todo. Su comida, sus medicinas, todo». Mentía. Mentía de manera descarada sobre quién mantenía a quién asa. «Sa quién se ocupó una casa». «Pobrecita», dijo Rosa. «¿Y no has pensado en un asilo? Hay algunos muy buenos en Querétaro». «Ay, no me digas eso», respondió Verónica, con una voz que sonaba a lágrimas falsas. «No podría, aunque sea muy difícil para nosotros. Es mi mamá». Colgó el teléfono y la escuché suspirar profundamente, como si fuera una mártir cargando una cruz imposible. Esa noche, mientras lavaba los platos, se me resbaló una taza. Solo una taza de peltre, esas baratas que venden en el mercado. Ni siquiera se rompió. Solo hizo un ruido fuerte al golpear el fregadero de acero. Carlos apareció de inmediato en la cocina. «¿Qué pasó ahora?», preguntó. «Nada». Se me resbaló una taza. «Estás muy torpe últimamente, Tere, muy torpe». Me miró con esos ojos fríos y calculadores, como si estuviera midiendo cuánto tiempo más tendría que soportar mi presencia en su casa. «Tal vez deberías acostarte más temprano, descansar más», dijo con tono de fastidio, no de preocupación. Su indiferencia se cortó en el aire, y la habitación se llenó de una tensión que no podía evitar. «Tiriptenmi». Era una voz que ya se había convencido de lo que quería hacer. Esa noche no pude descansar. Salí de mi habitación y recorrí la casa en silencio, observando todo lo que había contribuido a construir, cada rincón que había limpiado una y otra vez, cada objeto que había ayudado a comprar con tanto esfuerzo. Me paré frente al frigorífico.
donde colgaban las fotos familiares sujetas con imanes, imágenes de cumpleaños, graduaciones, vacaciones. En ninguna aparecía yo. En todas esas celebraciones importantes, mi lugar siempre había sido en la cocina, cocinando, sirviendo, limpiando. Invisible. Siempre invisible. Tomé una de las fotos, la de la graduación de Jimena, el último logro de la familia. Allí estaban todos sonriendo. Verónica, Carlos, los niños, incluso los padrinos. Yo había organizado esa fiesta. Había preparado comida para más de 50 personas. Decoré el patio con globos, papel picado y luces. Pero no estaba en esa foto, porque alguien tenía que quedarse atrás.